¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de los miembros de la Academia Mexicana de la Comunicación, quiero darle la bienvenida al foro titulado Redes sociales, manipulación y libertad periodística. Es que es una preocupación para los miembros de la Academia el contexto actual, en el cual se están desarrollando fenómenos sociales que impactan el libre ejercicio de la libertad de expresión y concretamente el libre ejercicio del periodismo. Por eso hoy vemos que en el centro de la lucha por las ideas que se da en las redes sociales está la manipulación de la reputación de las personas con el fin de desgastar su credibilidad pública. Por ello, la Academia Mexicana de la Comunicación, que es un cuerpo colegiado independiente y plural y que nace de la sociedad civil, está integrando a profesionales de la comunicación cuya misión es el estudio y el análisis de los fenómenos de comunicación pública, pues pretende ofrecer a la sociedad alternativas que mejoren el entorno social a través del entendimiento, la credibilidad y la confianza. Y por ello hemos promovido la realización de este foro. Aquí quiero ahora presentarles, primeramente agradecerles a los panelistas que nos hayan obsequiado su tiempo generosamente, su experiencia y pues lógicamente su prestigio, porque al estar aquí nos están apoyando. Quiero hacer la presentación de quienes nos van a ayudar a llevar adelante el tema. Primeramente, el moderador de este panel es Octavio Islas, el doctor Octavio Islas, mexicano, pero que se está conectando porque ya tiene años viviendo precisamente en Quito, Ecuador. Octavio es doctor en ciencias sociales, es académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación, es autor y coordinador de 17 libros, más de 55 capítulos en libros, más de 700 textos periodísticos y es fundador de la revista científica Razón y Palabra. Se desempeña ahora como catedrático e investigador en la Universidad Central del Ecuador. Es director de la Maestría en Comunicación y Cultura en la Universidad Central de Ecuador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 2, y escribe semanalmente la columna Proyecto Internet en el periódico El Universal. Gracias, Octavio, por aceptar coordinar este panel. Y ahora empezando con los panelistas, a quienes también les doy la bienvenida, empezaríamos presentando a Javier Murillo, quien es experto en transformación digital, en inteligencia artificial, en relaciones públicas, mercadotecnia y consultoría, con más de 20 años de experiencia. Él ha pasado por todas las etapas del Internet, desde el .com al marketing directo, al CRM, la web 2.0, social media, la nube, hasta llegar a la inteligencia artificial. Y en este 2010 escribió el primer libro en español sobre medios sociales, o sea, social media, la nueva ruta del crecimiento, en el que auguró que las redes sociales cambiarían el mundo de los negocios. En este momento, él se encuentra desarrollando nuevas teorías en Metrix, que es su firma de consultoría y tecnología digitales, para lo que será su segundo libro, en el que promete presagiar el futuro digital de los negocios digitales. Gracias y bienvenido, Javier. Ahora presentamos a Jorge Negrete Pacheco. Jorge es abogado, es uno de los analistas del sector de la política y la región digital más influyentes en América Latina. Es colaborador del periódico Reforma. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y presidente de Digital Policy and Law. Grupo de medios y análisis del sector digital en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros, Jorge, y bienvenido. Presento ahora a alguien con una gran trayectoria y me da mucho gusto tenerlo, a Ramón Alberto Garza García. Ramón Alberto Garza García es periodista y analista político con 47 años de experiencia. Dirigió el periódico El Norte en Monterrey y fundó los diarios Reforma, el periódico Mural de Guadalajara y Palabra,
desarrollando a lo largo de 27 años lo que hoy es el Grupo Reforma. Fue vicepresidente editorial de Televisa en el año 2000, fue vicepresidente y director editorial del Universal, fue socio, fundador y director de Reporte Índigo, y desde 2017 es presidente y director general de Código Magenta y Sean Media Lab. Él recibió los premios internacionales Maria Morse Cabot de la Universidad de Columbia y el World Summit Award otorgado a Reporte Índigo en 2007 como la mejor de Internet en el mundo. Él es copresidente de la Global Alliance for ICT Development, que es una iniciativa de Naciones Unidas creada en 2008 para cerrar la brecha digital en el mundo. Gracias, Ramón Alberto, por estar con nosotros. Ahora presento a Ernesto Villanueva. Él es abogado, doctor en Derecho y doctor en Comunicación. Es investigador titular de categoría C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y además es autor de varias obras académicas sobre libertad de expresión y derechos en la era digital. Pues este es el perfil de quienes hoy nos hacen el favor de participar como panelistas y compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Bienvenidos y muchas gracias. Ok. Pues es un privilegio tener a amigos, a profesionales que admiro muchísimo con nosotros. Lo que procede es que yo guarde silencio y que inmediatamente comiencen a presentarnos todo lo que han preparado para esta sesión. El orden, pues, ya está indicado, sería Javier, Jorge Fernando, Ramón, y cerramos con Ernesto. Cada uno dispone de 5 minutos en esta primera intervención. Entonces, pues, adelante, muy buenas tardes a todos y ojalá que sea una experiencia tan prometedora como parece. Javier. Muchas gracias. Ricardo, Octavio, gracias por la invitación. Ahora que estaba yo escuchando lo que decían en el panel anterior, que atentamente seguí, una de las cosas más importantes que todo mundo coincidía en ello era precisamente este punto en el que las redes sociales o los medios digitales o la comunicación a través de la tecnología es algo que llegó para quedarse e incluso está tomando mucha más relevancia que los medios tradicionales o la forma de comunicarnos como la conocíamos antes. Y voy a empezar mi planteamiento con una reflexión. Hace 10 años, cuando yo veo o preveo esta disrupción tecnológica, que en su momento fue tecnológica y que después de eso fue una disrupción en la forma de comunicarnos e interactuar. Esto es con el nacimiento de los medios digitales, en el que la diferencia básica es que antes estábamos acostumbrados a que la información bajaba de la punta de la pirámide hasta nosotros. Y hoy lo que sucede es que en lugar de ser una pirámide, se volvió un rombo en el que cualquier persona de abajo hacia arriba puede posicionar un tema en la agenda. Cuando yo me di cuenta de eso, lo primero que hice fue tratar de entender cómo íbamos a pasar del boca en boca o del word of mouth hacia la difusión de mensajes en forma masiva desde la sala de una casa, desde la cocina de una casa, el comedor de la cocina o el comedor de una casa,
cómo es que esto iba a permear hacia impactar a gobiernos, a medios, a instituciones y a empresas a que cambiaran su forma de hacer las cosas. Y es cuando me di cuenta que había factores que iban a hacer la diferencia. Yo que tengo la suerte de haber pasado por todas las etapas de Internet, se me nota en las canas, desde la primera etapa que fue el .com, en la segunda etapa que fue el llamado Web 2.0, y ahora en esta etapa en la que estamos viviendo las redes sociales o los medios digitales. Lo más interesante que yo les puedo decir sobre esto es que todo lo que en algún momento fue privado y que antes de ser privado fue secreto, sigue un patrón para volverse público. Y es ahí donde está lo más interesante. De lo público regresa otra vez a lo privado. Y lo voy a tratar de explicar para cerrar esta primera intervención con un caso. Vamos a hablar de una familia que está sentada y está a favor o en contra de lo que dice el doctor López-Gatell. Vamos a pensar que está a favor. Y alguno de los miembros o todos los miembros de esa familia van a redes sociales y ponen esta postura a favor. Y eso se vuelve una tendencia positiva, más positiva que negativa, en función de las acciones que está tomando el gobierno y en este caso el doctor López-Gatell. Pero nos damos cuenta de que las circunstancias cambian y que la realidad no refleja lo que nos está diciendo el doctor. Y hay un regreso de lo que en algún momento fue privado y había una confianza hacia el doctor López-Gatell, se fue a lo público, pero si no se cumple la promesa, regresa a lo privado y ahí es donde vuelve a circular. Eso que fue positivo se empieza a volver negativo. Ahora, para cerrar esta primera intervención y pasarle la palabra a mis colegas, la pregunta es, en este mundo en el que tenemos todo documentado y que podemos medir el Big Data y el impacto de esto en la opinión pública y en las políticas de gobierno, en las políticas de las empresas, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Vamos a tener un oráculo digital? ¿O simplemente vamos a acostumbrarnos a esta también nueva forma de comunicarnos? Gracias. Muy bien, pues estamos en tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Cedo la palabra a Jorge Fernando, quien ha estado trabajando muchísimo sobre inteligencia artificial y 5G. Entonces me parece que hay una continuidad estricta en lo que había señalado Javier, lo que en un momento dado puede recuperar Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Mi querido Octavio, muchas gracias por la oportunidad de estar esta tarde con mis colegas. Algunos no los conozco, otros sí. Los sigo, por supuesto, desde hace como a Ramón Alberto, en su trabajo profesional, a mi muy querido y admirado Ernesto Villanueva. Ricardo, muchas gracias por de fake news, posverdad y estos temas de bots. Están muy estudiados por la academia prácticamente en todas las regiones del mundo, por lo cual a mí me gustaría aportar a este diálogo y a este debate un elemento de mi materia. Sí, soy abogado, pero también un estudioso del impacto de la tecnología en la generación de política pública y la regulación. Y esencialmente el tema que tiene que ver con entre los hechos y las creencias, entre la verdad lógico-racional y la verdad emocional persuasiva, no es nueva. Es un tema civilizatorio, está documentado desde Grecia y desde antes, desde las primeras civilizaciones que tuvieron que encontrar en el derecho, desde el Código de Hammurabi incluso, y encontrar en el derecho elementos que permitieran trabajar con la libertad de expresión y los primeros y muy elementales cimientos del derecho a la información. El tema entre verdad o mentira, entre emoción y creencia es un tema que nos ha seguido en el mundo analógico y por supuesto en los últimos 30 años
de manera muy estelar en el mundo digital. De hecho, el problema es que se ha vuelto este fenómeno, que era estrictamente analógico y parte consubstancial a la evolución de la civilización, se ha vuelto un fenómeno global a partir de lo que hoy en día conocemos como el ecosistema digital o la infraestructura digital. Quiero que me permitan que les comparta muy rápidamente un elemento que nos permite comprender por qué evolucionó este fenómeno de bots y fake news a la velocidad que tenemos hoy en día. A ver. Quiero compartir una lámina. No sé si ya se ve. No se ve. Creo que tengo deshabilitado el share screen. Ok, lo explico muy rápidamente. 1G, tecnología móvil que nos permitía comunicarnos específicamente con la voz, portar en un dispositivo la voz por todos lados. Que nos permitió mandar SMS y que en un principio fue prácticamente la conquista del mundo móvil dentro de los negocios y dentro del territorio de la comunicación. Y SMS, que fue el primer sistema de chat cifrado. 3G, un primer esbozo del acceso a la sociedad de la información. La tecnología 3G fue una tecnología que nos permitió elemental y básicamente en Internet, pero sobre todo nos permitió el mundo de la oficina móvil. Todo el mundo llevó por primera vez acceder con orden y con estructura al mundo de nuestra vida profesional portada en un dispositivo móvil. Esa fue una tecnología europea, fue una tecnología que se desplegó con éxito en Europa. La primera regulación en materia del mundo digital surgió en Europa y hasta el día de hoy nos sigue dominando, tanto en materia de competencia como en materia de acceso a los insumos esenciales del mundo de la regulación y de la política digital. 4G fue la primera tecnología que se volvió disruptiva. 4G fue la tecnología que transformó al mundo de la información y de la comunicación en global. Cuando Barack Obama entra como presidente, entra con un BlackBerry. El día que sale Barack Obama de la presidencia de los Estados Unidos, sale con un Samsung 4.5G. Cuando entra Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, Facebook tenía 200 millones de usuarios. Cuando sale Barack Obama, Facebook tenía más de 2.000 millones de usuarios. Cuando entra Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, el mundo era un mundo de gestión de información de baja capacidad. Cuando sale Barack Obama, los negocios, pero sobre todo cambia el concepto de acceso a la información. El mundo que conocíamos desde un lado occidental y civilizado, cosas, se vuelve la sociedad del acceso. Y es cuando entramos al mundo donde todos quieren tener acceso a música, Spotify, quieren tener acceso a libros, Kindle, todo el mundo quiere tener acceso a transportes y ya no ser propietario de los automóviles Uber. Y en este momento cambian nuevas cadenas de negocios. Una de ellas, probablemente la más importante y la primera afectada en este mundo de debatir entre verdad y no verdad, entre verdad y emoción, fue la industria de la información. La industria de la información, de la comunicación y de la información, fue afectada por los anchos de banda enormes, por la capacidad de volver global la información, por tener nuevos usos y nuevos productos que le permitieron acceder de manera más rápida y eficiente a todo tipo de información en todo tipo de plataformas que surgen de manera metafórmica con distintas características. Twitter, Facebook y una serie de plataformas que hoy conocemos como Instagram, de manera reciente TikTok. La nueva generación tecnológica que viene va a habilitar la distribución de la información de otra forma. Ya me toca callarme, ¿verdad, mi querido Octavio? Termino con lo siguiente. 5G. 5G nos va a presentar una generación de nueva tecnología con redes inteligentes. 5G será 100 veces más rápido que 4G. Su dispositivo 4G
ya nos da Full High Definition y 4K, 4 veces Full High Definition. Imagínense una nueva arquitectura tecnológica donde viene en redes inteligentes, liberada la capacidad de Internet de las cosas, del Big Data, de la inteligencia artificial y de una nueva generación tecnológica que adelante voy a hablar y que sin duda afectará la manera de emitir, comunicar, recibir y procesar la información. Gracias. Muy bien, cedemos la palabra a Ramón Alberto. Si tienen ustedes hoy la oportunidad de consultar Código Magenta, se van a llevar una sorpresa escalofriante, ¿no? Las similitudes en un momento dado entre Donald Trump, el panorama que enfrenta y el panorama que enfrenta el gobierno de López Obrador. Ramón Alberto, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Gracias, Ricardo, por la invitación y gracias a los amigos y colegas que a todos los, como decía ahorita Jorge, no los conozco a todos, no tengo el gusto en persona, pero de todos tengo las mejores referencias del resto de toda la vida siguiéndolo con sus grandes trabajos de comunicación y el resto del equipo, pues no se diga. Es un placer estar aquí con ustedes. Y Octavio, me unen tiempos muy interesantes cuando nos fuimos alguna vez ahí a Cuba, armar una revolución en la que ya nos sacan en hombros, pero al aeropuerto, no a otro lado. Yo quisiera reflexionar un poquito en torno a lo que es la evolución. A mí me toca ser un personaje que tengo 47 años y entré al Periódico del Norte en Monterrey en 73, cuando todavía estaban los tipos de plomo, cuando se hacían linotipos. Me tocó ver revolución a todo esto, ingresar en el 78, 79, el primer equipo de cómputo en cualquier periódico de América Latina se hizo aquí en el norte de Monterrey. Nos tocó lanzamientos múltiples y pasar y transitar de lo que es la media tradicional a lo que es los medios digitales. Pero quiero reflexionar ahorita en un concepto. ¿Qué nos ha pasado en solamente los últimos 16 años? Para reflexionar, igual que lo decía ahorita Jorge, porque se nos olvida la velocidad de la evolución. En 2004 no existía todavía Facebook. Ahí se crea en 2004. Y de 2004, bueno, pues tenemos hoy 2.500 millones de usuarios de Facebook en el mundo. Twitter se crea en 2006 y tiene 325 millones de usuarios, más limitado. Pero luego en 2009 aparece WhatsApp y también agarra 2.000 millones de usuarios. Y en 2010 entra Instagram y agarra 1.000 millones de usuarios. Y finalmente en 2016 entra el famoso TikTok, que está hoy de moda entre toda la gente joven con los videos. Y pues a pesar de tener apenas 1 año y medio de estar en operación real así fuerte, pues ya lleva 500 millones. ¿Qué hizo este proceso de socialización de las redes? Pues básicamente modificamos y cambiamos de lo que era el ciudadano Kane al ciudadano Byte. ¿Qué es el ciudadano Kane? El ciudadano Kane era aquel personaje central que, pues como es la película famosa de nuestro querido Orson Welles, nos decía pues que había un personaje que decidía por todos, que era el editor del periódico. Nos tocó vivir 28 años, 35, 40 años de esto, que recibía en su escritorio 2.000 informaciones y como gran varita mágica decíamos, de las 2.000, estas 300 merece que todo el país las conozca. Las demás las tirábamos al cesto de la basura. Y de pronto esos medios entraron, las redes sociales, y empezamos a entender que pues había ya clientelas, había ya segmentos, y empezamos primero en la etapa de cuando esos medios sociales eran de capa alta a segmentar información, y cuando ya se hizo popular con el teléfono celular y con los teléfonos inteligentes toda esta situación, pues cada uno de nosotros nos convertimos prácticamente en un proveedor de información, en un medio de comunicación en activo. Y pues pasamos así a ser el ciudadano Byte. Y aquellas cosas que el gran ciudadano de apellido rimbombante en la televisión, en la radio, en la prensa, los grandes varones de los medios, pues comenzaron a fenecer, a eclipsarse, y la sociedad empezó a tomar un rol. Ojo, en la época del ciudadano Kane, el dinero imponía. ¿Por qué? Porque para poner un medio había que tener mucho dinero.
Y también en el caso de los medios electrónicos, mucha influencia, tener relaciones con el gobierno para las concesiones. Y se sostenían como, pues básicamente de anunciantes y de la venta, pues precisamente de los periódicos o revistas, en el caso de los medios impresos. Y esos anunciantes, pues había una especie de relación recíproca de me tratas bien, te trato bien, no te pongo, si te pongo, no te portas mal con el señor Slim, bueno, te quitaba la publicidad, que para muchos medios era el 35, 20, 40% de sus ingresos. Y ahora con Citizen Byte, pues se suponía que esto iba a empezar a ser más libre, más abierto, menos manipulable. Pero bueno, siempre que hay una entidad de poder y siempre que se generan masas a la hora de leer o de producir, en este caso ya las informaciones, pues entramos ahora en que se empiezan a hacer ya los conglomerados de redes sociales. Por ejemplo, si decimos, bueno, ahorita mencioné 5 redes sociales, pues hoy Facebook, WhatsApp e Instagram son 3 entes sociales que están reunidas en una sola corporación. Y la pregunta de fondo ahí es, ¿qué hacemos hoy con esos 3.500 millones de usuarios en el mundo de redes sociales y cómo operamos ese nuevo semáforo de situaciones? Y quiero poner en la mesa pues lo que significa la amenaza social de un mal manejo de estas redes que ya estamos yendo hacia allá y que lo vimos claramente y con toda su dimensión pues en las elecciones del 2016 en Estados Unidos con el famoso Russiagate, que sigue siendo un tema de conversación y de análisis y estudio. Cambridge Analytics, RT, todas esas instancias que de una u otra manera nos demostraron que las redes tan populares, tan libres, tan de cada quien, pues no eran de cada quien, eran manipulables. Y con dinero baile chango y con dinero pues vamos a crear pues grupos de inteligencia artificial, los bots, la manipulación y el surgimiento de las famosas fake news, que no es otra cosa que tratar de condicionar el inconsciente colectivo a pensar algo que no es, pero que si lo manejamos adecuadamente podemos hacer creer que parezca. Y entonces empezó ya una campaña completa, no en México, en el mundo, es una expresión mundial. Y ese radicalismo en México lo estamos viviendo hoy. Yo les recuerdo que hace unos días, pues alguien extrajo de la entrevista de Pigmenio Ibarra con el presidente López Obrador un segmento mal editado donde decía que el presidente se pavoneaba de controlar a todos los medios y ser dueño de todas las circunstancias, cuando en la realidad, pues el texto completo de esa respuesta era que Santana, cuando los conservadores de aquella época fueron a pedirle que regresara, los conservadores le dijeron, no te preocupes, nosotros tenemos el control de la opinión pública y la manejamos porque la pagamos. Eso era Citizen Kane, ¿sí? Bueno, pues eso es un ejemplo claro de cómo un grupo radical antagónico al gobierno de López Obrador lanza ese segmento que se hace inmediatamente viral. A mí me llegó por decenas de chats y básicamente me enfrasqué en un debate con uno de los empresarios diciéndole, a ver, ¿ya checaste la información? Es increíble que una gente de gran nivel pues no checara información y finalmente, bueno, demuestra esto, los famosos boots, el debate de los boots de Notimex, los boots de los conservadores que si están en un grupo de la IP, que si se manejan en tal segmento de las cámaras, etcétera. Bueno, pues entonces tenemos hoy Fifi Boots contra Chairo Boots. Y aquí lo que impera es el dinero y quién tiene más creatividad para pasar una fake news como cierta, como válida, para que la gente lleve un punto de indignación. Y esto me lleva, y cierro aquí, a decir que yo quisiera que estableciéramos un parámetro de hablar de lo que no tenemos todavía en México. Tenemos la discusión, pero no tenemos la solución, que es el debate no sobre una regulación, sobre un adecuado manejo con consecuencias de las redes sociales, que es un debate ya mundial, que ya muchos países han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, Alemania, Israel, Australia y Singapur ya tienen legislaciones anti-fake news. Les pongo un ejemplo y ahí cierro con ello. Singapur, que es la que a mí más Singapur yo lo visité y siempre me admiró mucho cómo no hay drogadicción, porque ahí la drogadicción se paga en serio.
y el que distribuye le cortan su manita y hay cosas muy fuertes. A los estudiantes les sacan un cabello para evaluar si consumen o no droga y tienen derecho a estar o no en la universidad, en fin. Bueno, pues esta ley en Singapur, que fue promulgada en mayo del 2019 contra las fake news, pues te habla de que básicamente dice cualquier actor malicioso en las redes sociales va a tener una penalidad de $37,000 y hasta 5 años de prisión si se demuestra que lo que difundió era conscientemente falso. Y eso en el caso de las personas en lo particular. Y en el caso de las famosas redes como Facebook, como Twitter, como quien sea de ellos, la penalidad se va hasta $740,000 y encarcelamiento a quienes manejen conscientemente estas redes para propiciar fake news hasta por 10 años. ¿Sí? En Nueva York ya se dio un caso, el primer caso de una empresa que ya fue juzgada por distribuir fake news, por tener granjas de bots, por vender y comercializar las falsedades y las mentiras, y tuvo que llegar a un acuerdo con el fiscal de Nueva York y pagar cantidades muy importantes, y ya se estableció una especie de jurisprudencia, y creo que este va a ser un tema importante que tengamos que discutir hoy aquí, porque las fake news ahí están, existen. La pregunta es, ¿quién las crea? ¿Quién las distribuye? ¿Cómo se hace? Bueno, sigue siendo, a pesar de que estamos en Citizen Byte, el dinero. ¿Quién tiene dinero para hacerlo? ¿Quién tiene infraestructura? ¿Quién las puede hacer? Dejo ahí para debate. ¿Qué tema? Pues qué tema acaba de introducir Ramón Alberto, y en bandeja a Ernesto, quien ha trabajado mucho temas de autorregulación mediática y autorregulación en las redes. Entonces parece que todo admite una extraordinaria continuidad. Adelante, Ernesto, por favor. Un segundo, ahora sí ya. Muchas gracias, agradezco a la academia, a Ricardo, a Octavio por la invitación, y por supuesto para mí es un honor compartir este panel con gente que reconozco y admiro muchísimo, pues como Jorge Fernando, Ramón Alberto, Javier, y por supuesto Octavio Islas, que fue el que me introdujo al tema de Internet, y para mí es el fundador, y no solo para mí, yo creo que para muchos, del proyecto Internet en hace ya muchos años en el TEC de Monterrey, aquí en México. Yo me abocaría en 5 ideas centrales para después ir abundando. La primera es, retomando lo que expuso tanto Javier y Ramón Alberto, y Jorge Fernando también, es hemos tenido con el desarrollo de las nuevas tecnologías que la emisión de mensajes o del ejercicio periodístico propiamente dicho se democratizó, entre comillas. Hubo mayores proveedores de información. Sin embargo, hubo 2 víctimas muy importantes. Primero, la primera víctima fue el rigor periodístico, y la segunda víctima fue la veracidad, porque precisamente que este es el caldo de cultivo de las famosas fake news, de las posverdades, de la manipulación informativa, que es el tema que nos ocupa. Ese es el primer punto. Segundo punto, en México no hay todavía un sistema de regulación, ni bueno ni malo, simplemente no existe. Lo que hay para estos temas, me refiero informativamente, hay algunas cosas en materia de comercio electrónico, pero ya están de alguna manera rebasadas, habría que actualizarlas. Y por supuesto, en materia de regulación, pues siempre tiene, es un arma de doble filo que tiene que analizarse con la debida mesura para evitar caer pues en la tentación de la represión, de la censura, de atentar contra la libertad de expresión, pero también debe tener otro tema muy importante, que debe haber libertad con seguridad, precisamente en este ejercicio que yo es donde veo que hay problemas. Tercero, el tema de la autorregulación. El tema de la autorregulación, hay distintos tipos de autorregulación. Generalmente la autorregulación funciona bien en países con un desarrollo democrático, cultural, social importante. No lo hace
Sin embargo, igual en países en proceso de desarrollo, como el caso de México y de muchos otros países. Se requiere ahí un camino intermedio, y ahí lo apuntaba en Ramón Alberto. Yo me quisiera detener también en ese punto de la autorregulación como un punto de partida que fue importante desde el punto de vista normativo, que fue lo que se denomina, o que es lo que se denomina la autorregulación regulada. Es decir, en el caso de Alemania empezó, cuando entró el tema de Internet, dijeron, ok, nosotros no vamos a regularlo, pero vamos a pedir que cada plataforma, cada medio digital, a través de sus diversas manifestaciones, adopte el código de ética que quiera. O sea, es tener su plena libertad y tenga un responsable de hacerlo cumplir. Pero si no lo hace, entra y ahí sí el gobierno y establece un código general usualmente aceptado por la industria digital, y pone una persona que es el responsable, que lo paga la propia empresa. Entonces es ahí, digamos, que un punto intermedio en donde se mezcla el sentido tradicional de la regulación con el sentido de la libertad, de la autorregulación, pues un camino medio, ¿no? Ese sería, digamos, que el tercer punto. El cuarto punto que tenemos, en México, para que haya florecido y sea un caldo de cultivo y tierra fértil para las fake news, la posverdad, la manipulación informativa, es un problema que reside en nuestra ausencia de alfabetización mediática desde el principio, incluso la tradicional. Con mayor razón la alfabetización digital, bueno, el que no puede lo menos, no puede lo más. Es decir, tenemos un problema cultural, educativo, y en donde, desgraciadamente, en este sentido, quien se convierte en una polea de transmisión involuntaria de las fake news no es un extraño enemigo por ahí que llegue, es el papá, es la hermana, es el amigo, es el pariente que lo recoge y lo comparte entre sus amistades. Entonces esto genera ya pues una percepción, porque no hay un ejercicio crítico de la información, ni elementos para valorar aquello que puede ser, digamos, o tener elementos de veracidad con aquello que claramente es falso, o mezcla falsedad con verdad, que es el caso de las posverdades. Y un quinto elemento que también tiene que ver, que es un problema también de carácter social, de carácter educativo, son las pautas de comportamiento en torno a la tolerancia de la corrupción en muchas cosas. Es decir, pongo el caso de la plataforma Twitter, por ejemplo, ¿no? Busca que para tener una cuenta alguien debe tener un chip telefónico, aunque sea de prepago puede tenerlo, y bueno, la idea es que se hace pues un mecanismo de control para que se sepa quién está detrás de esa cuenta. Sin embargo, salvo las principales empresas telefónicas en México, resulta que hay muchas en donde no piden la identificación. Entonces, ese control bien pensado teóricamente en los hechos, pues no se aplica, y ahí es donde también tienen caminos de salida o de entrada, como se les quiera ver, de todas estas granjas de bus, de todo este tipo de cuestiones que aprovechan las debilidades del sistema de comportamiento, del sistema legal en general, de todo, para poder lograr ese cometido. De esta suerte, terminaría diciendo que es un problema multifactorial, y ahí le dejo como punto inicial. Pues estupendo, nos instalamos en el imaginario México, se pone todo muy interesante, hay que discutir mucho sobre lo que está pasando en nuestro país, y de nuevo tenemos intervenciones de cada uno de nuestros extraordinarios académicos, investigadores, periodistas, expositores. Y Javier, tienes la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. A ver, atendiendo lo que mis colegas hablan, uno de los puntos más importantes es cuando en Metrix nos damos cuenta de que estaban empezando una era de manipulación o de intento de manipulación de la información. Esto, les estoy hablando que en la primera era de Twitter,
que fue mi primer red social. Estoy hablando del 2007. Entre el 2007 y el 2009 éramos todos amigos. Todos los que estábamos en Twitter nos conocíamos. Facebook estaba en épocas oscuras en las que estaba copiando otras redes sociales. Todavía no tenía tanto engagement entre los geeks como yo. Lo que nos empezamos a dar cuenta a partir del 2010, cuando se empieza a generalizar el uso de los medios digitales y en este caso de las redes sociales, es que efectivamente empieza a haber, en Estados Unidos se da un fenómeno que en el 2008, Obama, con el Yes We Can, empieza a crear las primeras tendencias de información en redes sociales que impactaron a la opinión pública para tomar decisiones en un sentido o en otro. Y ahí es donde empresarios o personas dedicadas a esto dijeron, oye, ¿y si empezamos a crear cuentas y esas cuentas repiten mensajes y hacemos creer a la opinión pública que eso está siendo tendencia y hacemos creer que tal o cual candidato es más popular que el otro, y de ahí hasta el punto en el que hay un hackeo de una elección del país más poderoso del planeta en el 2016, todo este espacio, lo que nosotros pudimos empezar a estudiar fue precisamente estas movilizaciones de votos. Y quiero aprovechar mi intervención para que la gente que nos está viendo entienda cómo funciona esto. Hay modus operandi muy específicos que nosotros hemos logrado estudiar con tecnología, con inteligencia artificial, escuchando el Big Data y anticipando o desmarcando o quitando a todos aquellos que tratan de influir en la opinión pública o tratan de influir y poner la agenda en forma artificial. Lo que nosotros hemos logrado identificar son todos estos stakeholders bots o trolls, que son personas que están siguiendo una línea específica de comunicación, o en el caso de los bots que están automatizando una línea de comunicación. Nosotros desde el 2012 que empezamos a trabajar en el laboratorio de Metrix extrayendo datos, les podemos decir que tenemos identificadas millones de cuentas que a partir del momento en que identificamos a la primera, ya no dejamos de seguirla. Pero lo que sí les podemos decir es, hay una operación artificial detrás de todos los bandos, porque no solo existe para gente que está en contra del gobierno, sino existe operación de gente que está a favor del gobierno, gente que quiere posicionar algo en la opinión pública que está dentro de los empresarios, asociaciones, instituciones. Esto es, ya hay una guerra de bots, una guerra de automatización y una guerra de posicionamiento que se da en las redes sociales. ¿Cuál es el modus operandi? El modus operandi es a través de poner en la agenda un tema que vaya en contra de los intereses de aquel que se quiere afectar o que vaya a favor de sus intereses. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Y voy a cerrar con esto para dejarle la palabra a mis colegas. Nos ha llevado a que, como lo que funciona, en este caso, esta propaganda digital, el objetivo de la propaganda digital es dividir para poner a pelear dos posturas. Esto está haciendo que exista una polarización. Sistemáticamente en redes sociales, lo que nosotros podemos leer es que cada vez la gente está llegando a menos acuerdos, está sacando esa parte de sí que está en contra de la otra parte y nos está volviendo cada vez más activistas. Y este es el principal riesgo de lo que estamos viviendo ahora. Fuera de si son falsas o son reales o es especulación o no, este punto creo que es el que tenemos que atender. ¿Qué tema? La construcción artificial de la opinión pública, la industria del disenso. Jorge Fernando, tú has trabajado mucho sobre estos temas a través de la MEDI también, y yo creo que hay pronunciamientos muy importantes de por medio. Quiero regresar un poco a este tema, que es la idea de que en nuestra historia la idea del control de la verdad y de la información es una constante.
se quemaron a las brujas de Salem por fake news. Se llevaron a ciudadanos al Coliseo Romano para que se enfrentaran a los leones por fake news. Y hoy en nuestra historia, el tema de la posverdad y el tema del control político de la información es una realidad. Tenemos decenas de ejemplos de políticos que van desde Napoleón hasta Carlomagno, que utilizaron la verdad emocional, la persuasión, las creencias como una forma de control político. Pero por eso insisto mucho en la relación que existe hoy en día entre las capacidades tecnológicas y la evolución de las capacidades tecnológicas y la capacidad para amplificar esos mensajes. Esa relación que es absolutamente evolutiva en las generaciones tecnológicas tienen ahora uno de sus grandes retos en una nueva generación tecnológica que es la generación 5G. Si esto les parece, como hemos visto ahora en la explicación de Javier y en la explicación de Ramón Alberto, digamos, ya desbordado por las capacidades de amplificar, de gestionar y de administrar la información en distintas audiencias locales y globales, quiero que piensen en una nueva generación tecnológica que también va a destruir las fronteras entre la capacidad móvil, de comunicación móvil, y la capacidad de comunicación fija. Surge lo que se llama el Internet del todo. La información va a venir de todas partes, de nuestros cuartos, del jardín de la casa, de la calle, de los árboles, de las luces, a qué horas, cómo evoluciona nuestra vida, y la capacidad para gestionar esa información va a ser subsumida en una nueva arquitectura tecnológica que destruye lo que conocíamos como lo móvil y lo fijo, lo audiovisual y los textos. Todo se vuelve digital, todo lo que pueda ser digital será digital. Entonces, la capacidad de gestionar la verdad y la mentira, la emoción y lo lógico racional va a ser un trabajo de estudio de enorme capacidad analítica, estratégica, yo diría. Ahora, esto tiene que ver justamente con la regulación. Tenemos tres mundos hoy en día que regulan estos temas. No hay libertad de expresión absoluta, eso nos lo puede explicar justamente Ernesto, que lo tiene muy estudiado. No existe derecho a la información también absolutum. Hay ciertos límites que tenemos para el ejercicio de esto. Y tenemos tres grandes modelos. En Occidente no podemos hablar de un modelo occidental de derecho a la información y de libertad de expresión. Tenemos lo europeo y lo norteamericano, que se manejan de manera distinta. Tenemos el mundo asiático, que se maneja también de manera totalmente distinta. Y doy un ejemplo. Hace un momento Ramón Alberto mencionaba los casos de Europa. No es lo mismo, Alemania y Francia consideran esto, los temas de la posverdad, como un tema de interés primario y de alta visibilidad política. Y, por supuesto, trabajan en marcos jurídicos. En materia, por ejemplo, de producción y de comunicación, están regulando a Netflix. En materia fiscal, están regulando estas plataformas. En materia de libertad de expresión, también están tratando de participar. Pero esta interpretación en los Estados Unidos no existe. Recordemos que quien encontró los temas de Cambridge Analytica fue primero en Inglaterra, no en Estados Unidos. En Europa se regula todo el tiempo y se regula para regular. No es una tontería lo que estoy diciendo. Y en Estados Unidos se hacen muchos estudios para no regular, pero no regular también es regulación en materia de libertad de expresión, de acceso a las tecnologías de la información. La Federal Communication Commission regula mucho no regulando y dejando que el mercado trabaje. Y por supuesto en Asia, la regulación de la información desde su gestación, comunicación y recepción es totalmente distinta a la que conocemos en el mundo occidental. Para ellos, el bien de la comunidad, de ese ente como panal de abejas, que es la comunidad china o los países asiáticos, es más importante que el ejercicio pleno de otros derechos que son vitales para Occidente. Bueno, en ese ejercicio de interpretaciones es donde lo global nos pone en aprietos, porque ejercicios de libertad de expresión que son viables en Europa se interpretan de manera distinta en Estados Unidos y ya no digamos en Asia. Aquí lo interesante es ver cómo vamos a gestionar los nuevos marcos normativos, que justamente es lo que nos estaba platicando ya Ernesto y me entusiasma por eso mucho platicar con él.
el mundo de la autorregulación, pero también de la regulación del Estado. ¿Cómo vamos a encontrar estos equilibrios en un mundo donde la tecnología nos va a permitir hacer absolutamente todo? Como les decía, la nueva generación tecnológica va a liberar cantidades masivas de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de Big Data y la creación de nuevas cadenas de valor para la comunicación y distribución de la información. Hasta aquí me quedo. Gracias. Perfecto. Ramón Alberto, ¿regresamos a fake news o qué tema quieres tratar? A ver, primero, respecto, ahorita creo que tanto Javier como Jorge sacaron el tema, yo quiero ejemplificar con Magenta, porque he estado detectando, les traigo ahorita, voy a anticipar una evaluación que traigo, porque ya detecté un patroncito en ambos grupos radicales, sean de derecha o de izquierda, pro o antigobierno, en donde yo lanzo mi editorial a través de Facebook, que lo puedo seguir por los comentarios, y tan pronto lo instalo, no pasan 30 segundos de que ya está subiéndose 10, 15 o 20 comentarios. Si es un artículo en favor del gobierno, los antigobiernistas están así. Y son un grupo y se hace una especie de cadena. Es una cosa que ya está muy organizada. Igualmente del lado del gobierno. Si saco algo criticando al régimen o al presidente, inmediatamente así lo subo, estoy checando en ese momento y a los 30 segundos ya está entrando alguien con un comentario que no le llevó 30 segundos, no ha visto todavía el editorial, o sea, dura 3 minutos o 4, y a los 30 segundos ya entró, y se sigue una cadena. Significa que ambos lados tienen completamente un montaje bien armado para a ciertos medios de comunicación o ciertas redes sociales, les tundan para poder desacreditar y bajarles audiencias y demás. Dicho eso, yo recuerdo cuando en 2008 me invitó Ban Ki-moon a ser copresidente mundial de Global Alliance para las tecnologías de información en el mundo. Nos tocó introducir, y yo fui el que hizo el documento, el buscar que fuera la conectividad un derecho humano. ¿Por qué? Porque el nuevo apartheid que tenemos ahora no va a ser de piel, de blancos o negros, ni tampoco de ricos o pobres por el dinero. Va a ser conectados y desconectados. Y eso es una cosa que tenemos que ver muy claramente aquí en este país. ¿Quiénes estamos conectados y quiénes están desconectados? ¿Quiénes tienen acceso a estas redes sociales para poder recibir la información y producirla y regresarla? ¿Y quiénes están marginados completamente de ella? Y ahí surgieron 2 debates muy importantes. Y yo planteé uno de ellos en la mesa. Más allá de que sabíamos que iban a venir supra organizaciones a intentar controlar esas redes sociales, ahorita hay control en 2 formas. Una por la vía de conglomerados, como decía ahorita Facebook, Instagram y demás, y otro por la vía de quienes introduzcan elementos fake al sistema para que puedan diseminarse. Y eso es cuestión de dinero, no hay otra. Pero la otra que no hemos hablado aquí es lo que yo en su tiempo, ahorita ya no, porque en su tiempo lo dije así, no había una cura, le llamaba yo el HIV digital. ¿Qué significa el HIV digital? Que hoy lo llamo yo el ácido digital. Cualquiera de nosotros puede tener un hijo, una hija, o nosotros mismos, y van a una discoteca y ahí pues en su libertad y en su privacidad pues toman o hacen alguna cuestión, la chica o el chico bailan, les toman video, sacan unas escenas de la chica con las copas de más, haciendo cosas aparentemente o supuestamente indebidas, etcétera, y alguien que estaba ahí pues lo sube a la red y para empezar es como en los feminicidios aventarle ácido en la cara a la víctima. ¿Por qué? Porque una vez que ese documento está en la red, eso ya es público y no hay forma de bajarlo. Ahí está ya y se queda para siempre. La pregunta es, ¿quién va a estar checando, ¿sí?, esos baiticidios? El hecho de que cualquiera de nosotros pueda tener la libertad de tomar tu privacidad, levantarla a las redes y ponerte para siempre una marca que no se te va a quitar nunca de tu vida, de tu rostro. Y el día de mañana, yo conozco padres en Monterrey, aquí en la zona de San Pedro, que cuando sus hijos tienen novio, lo primero que hacen es googlearlos para ver qué cositas y detalles. Y lo digo en ese territorio porque va desde ahí hasta las grandes cuestiones. Bueno, Donald Trump ya metió el tema y el propio López Obrador lo hicieron. Donald Trump amenazó a Twitter, ¿sí?, de sacar ya una legislación o incluso vetarlo
por distribuir fake news. Igual el presidente López Obrador, pues aquí se puso en un tete-a-tete con Facebook, con Twitter, diciendo también que estaban difundiendo cuestiones serias. La respuesta, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido que blogueros muy importantes, hay un bloguero que les recomiendo que sigan, es muy sarcástico, interesante, se llama, me imagino que muchos de ustedes lo sigan, se llama God, como Dios. Pues hombre, esta semana se aventó 3 tuitazos durísimos contra Trump, pero con datos, y no han sido desmentidos. Uno, que si Trump violó a su asistente y a su mujer, y la embarazó y luego la asesinó, con datos y con detalles y todo. Luego, que si Trump abusó de 6 niños con nombre y apellidos, fechas y montos de las liquidaciones para que guardaran silencio, pidiendo la investigación. Y finalmente uno menos importante, que es la manía que tiene Ivana Trump de hacer shoplifting, de robar en las tiendas, diciendo las tiendas de las que robó y que robó. La pregunta es, bueno, eso es periodístico, es difusión, es, bueno, para mí, periodista, yo veo eso con datos y todo, y digo, a ver, aquí obliga investigación de datos que no conocíamos, ¿sí? Hasta ahorita la Casa Blanca no ha reaccionado, pero por eso Trump salió a decir, a ver, aquí ya no estamos pasando al territorio porque no le conviene a él lo que está sucediendo, al hombre del poder. Y hoy estamos introduciendo en el New York Times el efecto de que lo mismo que hizo Rusia con las elecciones de 2016, lo está haciendo hoy con los movimientos raciales. Y ya están rastreando un grupo de gente con inteligencia artificial, con bots, con todo un sistema igual que el que hubo en 2016, para levantar el grado de indignación, muy entendible, por supuesto, eso no es defendible, pero llevarlo de escala de 0 a 90 a 250. ¿Para qué? Para que el calor de la indignación pues se refleje en las 70, 80 ciudades que tienen hoy el enorme problema, 40 de ellas en toque de queda. Y bueno, todo esto es una conformancia completa, político, mediática, ¿sí?, que tiene que ver abiertamente con las nuevas formas de comunicarnos. Por eso yo insisto que yo soy de la idea, siempre he sido en toda mi vida, como dice Ernesto Villanueva, de las autorregulaciones. No soy enemigo de las regulaciones, pero en este caso creo que tenemos que crear un marco mínimo, para que no tengamos desde un hijo o una hija que sean marcados con un bullying digital porque subieron una tontería que hizo en la escuela. Vean una serie que está ahorita en Netflix, se llama Control Z, que es una preparatoria con todos esos elementos del manejo de las redes y cómo esas redes se convierten en instrumentos y armas de todos ellos para poder tener poder adentro. Bueno, eso se traslada el día de mañana a esos muchachos de preparatoria al poder público, al poder empresarial, y vamos a tener medios totalmente al servicio de intereses muy oscuros, en donde lo último que va a ser de interés es el interés social. Ahí me quedo. Qué temas interesantísimos, y poniendo en la agenda las revelaciones sobre cómo se han desatado los demonios del Edén en los Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. Redes de pederastas, el tema de pizza, Justin Bieber, Anonymous ha declarado la guerra, y una serie de filtraciones importantes en Jeffrey Epstein. Todo esto, ¿no? Y en el caso concreto también de la disolución de la privacidad, una de las cuestiones que Tim Berners-Lee ha estado afirmando es cómo reinventar Internet para devolverle el control sobre la privacidad de sus datos a los usuarios. Ernesto, tienes la estafeta. Muchas gracias, Octavio. Fíjate que retomando lo que dijeron los colegas, obviamente coincido con lo que dice Jorge Fernando Negrete, en el sentido de que no hay, obviamente, derechos absolutos, salvo uno, el derecho a la vida, ¿no? Para mí. Pero el caso del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, no es absoluto en ninguna constitución del mundo, ni en ninguna convención de derechos humanos. Siempre hay unos límites mínimos. Entonces yo creo que ahí el secreto debería ser, o la política debe ser, la mayor libertad que sea posible con la mínima restricción que sea necesaria. Sé que eso, traducirlo ya en algo concreto no es fácil, es complicado, pero aquí tenemos dos grandes problemas. Uno,
tenemos que efectivamente la polarización que hablaba Javier en su interesante aportación es una realidad muy interesante con los datos que él tiene, y efectivamente pues eso genera precisamente desinformación. Entonces el derecho a la información en ese sentido, que es un derecho humano, pues estaría siendo lesionado. Y me quedo con lo que también señala José Ramón Alberto Garza sobre el tema de la privacidad, que ahí entra ya en un tema que se conoce como derecho al olvido, que en España tuvo pues como antecedente un caso llamado el caso Costeja, en donde pues el organismo de protección de datos personales, después de consultarlo con los tribunales de la Unión Europea, decidieron que Google desindexara esa información, donde era una información antigua, en donde él se mostraba como deudor y que pareciera, al verlo así, como que algo que había pasado seguía estando en el presente. Entonces, ese fue, digamos, que el punto de partida. Después ya obviamente se convirtió en una norma ya comunitaria y está más o menos regulado. Claro, tiene muchas oportunidades de mejora, pero sin duda yo creo que el derecho al olvido, que son casos y que tiene que ver con la privacidad, y bueno, pues ya Ramón Alberto lo señalaba muy bien en esos casos, yo creo que hay varios, que se logra medianamente hacer aquí a través de los sistemas de autorregulación en Facebook y todo, pues que bajen alguna foto, digamos, cuando sea explícita, no cuando tiene un matiz ya de interpretación, ahí es más complicado. Entonces ahí tendríamos que aplicar esa restricción. Pero también tenemos otro lado todavía más complejo. ¿Qué sucede? Y esto es una cosa concreta, puntual. En Facebook hay distintas personas que tienen cuentas donde hacen una especie de tipo Mercado Libre o Amazon, digamos, informal, y sobre todo ahora en casos como la pandemia, pues van generando mayor atracción y se cometen ahí, pues, fraudes, ¿no? Deposita tu cuenta y te voy a vender una licuadora, un televisor, lo que sea, a precios muy bajos. ¿Qué es lo que sucede? El afectado va, presenta su denuncia ante la fiscalía, lleva la denuncia, la presenta la denuncia con una captura de pantalla a Facebook y no tiene la menor certeza de que esa cuenta, a pesar de que ha sido señalada de manera reiterada como origen de un fraude, vaya a ser dada de baja. O sea, eso puede ser, puede no ser. Entonces, eso también estamos viendo, hay una afectación muy puntual, muy concreta, y uno diría, bueno, pues ahí tienes los mensajes que van señalando, sí, pero como administrador de la cuenta, tú puedes invisibilizar lo que señala y entonces siempre habrá un incauto que pueda caer en este tipo de cuestiones. Entonces, así podríamos dar muchos ejemplos en donde, por un lado, tenemos que ver que tenemos que tener esa regulación mínima necesaria, quizá con ese matiz de autorregulación regulada tipo Alemania, pero bien aplicada para evitar que se nos base la mano, pero también sin dejar de normar este tipo de conductas que ya generan o son instrumentos para la comisión de delitos, ¿no? O en el caso de los jóvenes o de las personas, bueno, pues quedan efectivamente marcadas con tinta indeleble en muchos de los casos, en la mayor parte o la inmensa mayoría de los casos, porque los sistemas de autorregulación existentes ahora de las diversas plataformas no funcionan como deberían de funcionar. Entonces, yo creo que tenemos que no ser omisos en eso y poner manos a la obra. Muy bien, ya tenemos algunas preguntas. A mí me gustaría que ustedes retomaran las preguntas que son de su interés particular. Y mientras ustedes observan qué preguntas pueden ser de su interés, que les llaman la atención, yo cedo la palabra libremente a quien quiera tomarla, disponga de 5 minutos de nueva cuenta, y ya sea que recupere todo lo que hemos conversado o bien en un momento dado ya se remita a responder alguna de las preguntas que nos han formulado amablemente el auditorio, ¿no? Entonces, ¿quién gusta tomar la palabra? Yo quisiera evolucionar un poco más a lo que acaba de mencionar el resto. Hay que entender, por ejemplo, si investigamos hoy
y lo digo Estados Unidos porque allá hay estadísticas, aquí todavía no las tenemos tan a la mano. Ya vemos que el manejo estadístico aquí con el doctor López Gatell pues ha cambiado mucho las dinámicas. En Estados Unidos hoy una preocupación real es la cantidad de suicidios de adolescentes que por el bullying digital se quitan la vida, porque saben que ese bullying digital ya se convierte en una mancha indeleble para siempre. Toda su vida la van a traer marcada como un gran tatuaje, ¿sí? Y saben que no van a vivir felices con ella, sea una cuestión real o sea una cuestión ficticia. Y eso ya se está empezando a regular seriamente en Estados Unidos. Ya ha habido 3, 4 casos de muchachos que hicieron esas travesuras, entre comillas, que ya están en la cárcel porque estamos hablando de que son crímenes digitales. Te crean al lanzar ese video privado públicamente. Muchos se dan en los famosos proms, en los bailes de graduación, que todos los chicos se toman alcohol y hacen sus fiestas, y ahí pasa todo. Bueno, y le graban a la chica que se emborrachó o al chico que hizo una tontería, la suben. Bueno, esa persona que hizo aquello pues, cometió un crimen, porque de una u otra manera está asesinando la reputación social de una persona con la que muchas gentes, si no la tienen, no pueden vivir. Eso me lo llevo en el territorio más básico de la vida individual. Lleven eso al territorio de la vida social y pública y veamos qué significa, ¿sí? Que, por ejemplo, una red social pueda decir qué sí entra y qué no entra. ¿Quién es el censor en Facebook? ¿Quién es el censor en Twitter? ¿Quién es el censor en Instagram? ¿Qué videos sí van y qué videos no van? Nos ha tocado muchas veces, con mucho respeto, dirimir en código magenta con redes sociales un video que si porque sienten que ataca no sé quién, si es un personaje público, yo no entiendo por qué lo vas a defender. Yo estoy dando datos y el que tenga que me lo refute y los publico. En fin, siento que sí, estamos ahorita en un mar inundados de sobreinformación y ya hay gente que le ha entendido que la información en redes es el nuevo instrumento bajo el cual se pueden ganar tremendas batallas, no solamente políticas, sino también financieras. Conozco marcas o firmas de alimentos que tienen un área buscando hacer fake news de la competencia, de que si tal producto genera cáncer, de que si tal cosa no hace tal cosa. Entonces, ¿para qué? Para que la gente deje de consumirlo, ¿sí? Y hoy, en estos días, con todo lo que significa esa inteligencia que nos da el Big Data, toda esa acumulación de todo lo que hacemos y movemos en nuestras redes, vaya, Facebook y compañía nos conocen mejor que cualquiera de nosotros, incluyendo nosotros mismos. Nos mandan lo que queremos, lo que andamos siempre buscando, y eso ¿qué propicia? Pues que de una u otra manera nuestra vulnerabilidad de nuestros gustos quede al servicio del mejor postor y empezar a saber quiénes sí se ganchan, tanto en lo político como en lo comercial o como en lo personal, con ciertas cuestiones, y ahí empieza ahora sí la manipulación. Lo dejo ahí. Tema muy interesante. Finalmente, algoritmos inteligentes que con base en una plataforma amigable recuperan en un momento dado tus datos. Esos datos son procesados a través de Big Data. Y finalmente, los algoritmos más inteligentes van a construir un ambiente todavía más agradable para que tú dejes mayor cantidad de información. Un círculo vicioso complicado el que tenemos enfrente. Se congeló. Se cayó Octavio Silva. Se congeló. Bueno, ¿puedo? Ok. No, es que es apasionante este aspecto. A ver, no porque todo el mundo digital en este instante su presencia sea abrumadora, deja de ser y tener un contacto con el mundo analógico. El mundo en el que vivimos es el mundo analógico.
sea, el mundo de nuestra realidad es el mundo de los actos y de los hechos jurídicos y de los actos económicos y de los actos sociales. Pero el mundo digital es una expresión, y qué bueno que mencionas, Ramón Alberto, el tema de los derechos humanos. Quien tenga una conexión de Internet puede defender y puede ejercer sus derechos fundamentales. Quien tenga una conexión puede ejercer libertad de expresión, derecho a la información, acceso a la información pública, pero también salud, educación y acceso a la cultura. En ese aspecto es un momento extraordinario en la vida de la civilización lo que estamos viviendo. Por supuesto, acabas de mencionar el tema de quien no está conectado pertenece a un mundo que podemos denominar el mundo de la marginación digital. La marginación del siglo XXI es el mundo de la marginación digital. Pero en esa misma lógica, también tenemos que tener un gran trabajo de educación política y jurídica para muchas autoridades. A mí me da mucha preocupación porque muchas autoridades, por ejemplo, en materia de protección de datos, desconocen totalmente el mundo digital. Es increíble cuando tú platicas con muchas de las autoridades, no mexicanas, sino en América Latina, en fin, incluso en España, del tema de protección de datos, y tienen un desconocimiento profundo de todos estos temas. Realmente, a partir de que Cambridge Analytica salió, fue cuando se empezaron a dar cuenta que había un tema legal e importante de derechos humanos en materia de protección de datos. Pero además les voy a dar un caso muy concreto que tengo aquí. No voy a decir el periódico, pero fíjense nada más cómo comienza el mundo de la confusión. Si uno quiere tuitear una nota de un periódico muy importante en nuestro país, sale una leyenda que dice, bueno, tú autorizas al periódico X para ver los tweets de tu cronología, así como tus listas y conexiones. Bueno, para ver la información de tu perfil y la configuración de tu cuenta de Twitter. Las cuentas que sigues, a quién silencias y bloqueas, ¿ok? Para seguir y dejar de seguir cuentas en tu nombre. Perdón, pero eso es suplantación de identidad. Eso es suplantación de frontera que nos está pasando en Instagram, en Facebook, en todos los contratos que suscribimos día tras día. Fíjense nada más, dice, actualizar tu perfil, la configuración de tu cuenta, actualizar tu perfil, o sea, el derecho a tuitear una noticia de un periódico tiene que pasar por la suplantación de la identidad. Entonces, esto tiene que ver con un tema fundamental que es la pedagogía de la normatividad del mundo digital entre autoridades, partidos políticos, sociedad. Es un momento para reeducarnos. Este momento de transformación y de inmersión digital al cual nos lleva la pandemia es una gran oportunidad para la pedagogía digital de toda la sociedad. Gracias. Muy bien, sí, el empoderamiento del ciberespacio, un aprendizaje acelerado que tuvimos que finalmente vivir en circunstancias terriblemente adversas, el fracaso de agendas y determinadas iniciativas que más allá de cifras maquilladas en la realidad nos demuestran terribles limitaciones que hemos tenido en nuestras comunicaciones digitales en momentos tan delicados como los que hemos estado pasando. Javier, si gustas. Sí, a ver, yo tengo un tema. Cuando analizamos el fenómeno de noticias falsas, y yo me tomo un ejemplo de, creo que cada 15 días en Twitter matan a Chabelo. Hay una tendencia en la que dice Chabelo y mucha gente dice que si ya murió, que si no. Y eso en realidad es falso. Podemos decir que algo es, cuando es positivo o negativo, ahí podemos determinar la falsedad de algo, pero cuando nosotros hemos analizado con algoritmos y con inteligencia artificial usando lenguaje natural lo que dice la gente y tratamos de ponerlo en si es verdad o es mentira, y ahí es donde está el reto, nos damos cuenta que el espectro de la realidad o de la verdad está más basado en el tema de si tienes la información o los datos duros o si estás especulando con esa información al nivel de que la especulación lleva a decir algo que no es real. Y es ahí donde nosotros entendemos este espectro y ahí es donde está la complejidad y lo que nos va a hacer muy
difícil ponerle reglas y en algunos momentos que yo he hablado con gente del Congreso que me han pedido recomendaciones sobre cómo tratar este tema, lo que les termino diciendo es educación, ¿no? Porque ya llega el momento de que lo llevas al extremo de que lo que tienes que hacer con la gente es educarla para checar fuentes, para no compartir cualquier cosa que les llega, para estar verificando que la información sea correcta o que la información sea veraz. Entonces, aquí es donde nosotros, en un análisis en nuestros laboratorios en Metrics, lo que estamos haciendo es que estamos viendo que esto se relaciona con un tema que surgió a partir de la pandemia, que es la infodemia, y lo tomamos como nuestro, e identificamos 4 tipos de usuarios. Hay aquellos que les llamamos los iluminados, que son los que crean nuevas teorías, no especulan mucho, pero sus teorías son de bajo impacto. Tenemos a los conspiradores, que son aquellos que especulan en alto, son alta especulación y alto impacto, porque estas teorías de conspiración, pues a todo mundo nos gustan y hay algunos que incluso nos enganchamos con ellas. Existen los técnicos que tienen alto impacto, pero baja especulación, o sea, se basan más en la data para dar información, para que veamos que lo que están diciendo va en un sentido real y correcto. Y tenemos a los científicos que tienen bajo impacto y baja especulación, todos estos papers científicos. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es, empezamos a analizar las redes sociales desde esa perspectiva. Le estamos metiendo matemáticas atrás, estamos creando algoritmos, estamos entrenando los modelos de inteligencia artificial, pero al final lo que tenemos que medir o lo que creo que tenemos que ver es, más allá de educar a todos los usuarios, a todos los ciberusuarios en esta época, tenemos que medir el grado de especulación y qué tanto esa información tiene impacto o no, y hacernos responsables, que creo que ahí es donde está el punto más importante en este sentido. Ernesto, por favor, adelante. Sí, claro. Fíjate que yo retomaría lo que decía Ramón Alberto del suicidio. Aquí, hace algunos meses, me tocó participar en un programa de un tema muy controversial, que el famoso Me Too, y bueno, pues a eso generó pues el suicidio del músico mexicano Armando Vega Gil. Y claro, en ese debate, bueno, ahí la verdad que era todas contra mí, porque la postura que finalmente es respetable, pero obviamente no la comparto, es de que el principio de presunción de inocencia es un obstáculo para la justicia y que el debido proceso no debe existir, sino que debe darse por sentado. Y entonces lo que sucede con esto de Me Too es que hay, digamos, denuncias, entre comillas, o señalamientos públicos del supuesto ataque de carácter sexual en diversos grados de comisión, pero sin que esto haya sido presentado ante las instancias que el sistema jurídico establece, es decir, la fiscalía, pasar a un tribunal, ser vencido, probar un juicio, ¿sí? Entonces ahí ya simplemente con el dicho de una persona queda ya también marcado con tilde indeleble esto, y esto no tenemos la certeza de que esto haya pasado. Precisamente por eso el derecho establece todos estos mecanismos de control, de verificación, para señalar si alguien es responsable o no responsable. Pero aquí ya, no dudo que muchos de los casos sean ciertos, pero también yo creo que debemos admitir la posibilidad de que hay otros casos que tengan alguna motivación distinta a la veracidad. Aquí, no, obviamente no digo el medio ni nada, pero me toca defender en un caso a un medio donde es un caso similar al YouTube, pero muy distinto en las formas. Es decir, es un reportaje con las víctimas o presuntas víctimas que dan tu testimonio a cuadro, donde hay todo un proceso y donde esto genera una consecuencia legal en perjuicio del acosador, que era directivo de una dependencia, es inhabilitado y entonces demanda por daño moral
al medio de comunicación y a quienes elaboraron ese reportaje. Entonces, estamos hablando de un caso muy distinto al tema de Me Too. Acá estamos hablando de la consecuencia. Entonces, acá el juez falló y finalmente, por un lado, y por otro lado, una resolución de carácter administrativo de la Secretaría de la Función Pública que fue impugnada, pero finalmente no le dieron la razón a la persona contra la que se quejaban, y no perdió en todas las instancias y decía, bueno, es que ahora me quedé sin trabajo, me despidieron, me sancionaron y todo fue porque hicieron ese reportaje. Sí, pero estaba documentado, sostenido y además se probó y se demostró en juicio. Entonces aquí yo creo que es muy importante diferenciar que, y también en las últimas semanas, que lo que entre comillas se llaman denuncias, a nivel coloquial, no significa denuncias en el sentido jurídico. Lo que se llama evidencia, entre comillas, en el sentido coloquial, tampoco es una evidencia con relevancia jurídica. Entonces esto también vemos que dice, oye, pero yo ya lo denuncié. ¿Dónde lo denunciaste? Pues en Twitter, en los medios, y no ha actuado la autoridad. Ah, bueno, es que la autoridad para que actúe, pues tienes que accionar el derecho, desgraciadamente, es decir, eso tiene que haber un ofendido, una instancia de parte agraviada y llevar todo un proceso. Mira, no, pues ya lo hice en los medios y aparte te demuestro que tengo 2 millones de seguidores de Twitter y ahí lo señalé y la autoridad no hace nada. Pues no lo va a hacer si no hay o no se observan los mecanismos establecidos en la normatividad. Que esto es uno de los problemas también que debemos tener y tiene que ver con la parte que decía Javier al principio, del tema de educación, ¿no? El tema de alfabetización y el tema que es, digamos, fundamental ponerlo también en la mesa de discusión. No, tenemos preguntas muy, muy interesantes de nuestro amable público. Yo les voy a pedir a nuestros invitados de lujo que se tomen por la tarde algunos minutos para poder responder a tan inteligentes cuestionamientos o preguntas que nos han realizado. Y se tomen 3 minutos ahora para podernos ofrecer sus conclusiones tratando de recuperar lo que hemos conversado. Entonces, Javier, comenzamos contigo. Regresamos al orden que habíamos observado al principio. Tienes 3 minutos. Ahora que estaban hablando, cuando se da el tema de las elecciones del 2006, y nosotros nos contrata una empresa en Estados Unidos para darle seguimiento a las elecciones, hacer toda la escucha de los medios digitales y empezar a procesar en ese momento nuestra incipiente tecnología con inteligencia artificial, Big Data, para ver si encontrábamos patrones. Sobre todo lo que quería saber esta empresa que nos contrata en Estados Unidos quería saber quién iba a ganar, ¿no? Con base en la discusión digital. Y empezamos a encontrar un patrón de intervención. En aquel momento no sabíamos tanto del tema de que había usuarios tratando de intervenir en la conversación. Bueno, nosotros comenzamos a escribir papers relacionados con eso. Parece que nos dimos cuenta antes que muchos, al grado que en algún momento cuando nosotros no sabíamos quién estaba detrás, pero sabíamos que había una operación artificial, y al grado que viene de Inglaterra Channel 4 a entrevistarme, porque soy de los primeros que documenta esto en los medios tradicionales, en algunos periódicos, compartí lo que yo veía como una operación artificial a favor de Donald Trump. Y en ese momento, cuando pues me vienen a entrevistar y veo que me enseñan en forma secreta la grabación que le hicieron a Alexander Nix, todavía no salía al aire esta grabación, donde está diciendo su modus operandi y está blofeando sobre todo lo que podía hacer en ese momento Cambridge Analytica, me doy cuenta de dónde íbamos a caer. Me cayó el 20 y dije, esto ya cambió para siempre. Y efectivamente, a partir de ese momento, las benditas redes sociales hoy no sabemos si son benditas o malditas, porque ya no están, al no estar tan de acuerdo con ellas, ya se juzgan, se hacen cuestiones que ya tienen que ver, se toman decisiones con base en los medios digitales, y todo esto se está volviendo, o sea, se está haciendo el caldo de cultivo perfecto para que
espero que después de que termine la pandemia y que todos aquellos que nos vimos obligados a digitalizarnos por estas circunstancias, nos volvamos más responsables, entre ellos los baby boomers. De hecho, tengo la teoría de que no pudo haber al segmento o a la audiencia que más le sirvió estos momentos es a ese grupo que no veía cómo podernos hacer más digitales en el futuro. Hoy, la realidad es que la digitalización es algo, ya no es una opción, ya es una obligación. Ahora, estamos en la borrachera de los medios digitales, ya la vivimos, ahora estamos en la cruda. Ya nos pasamos de listos, todo el mundo hizo lo que quiso, nos divertimos muchísimo, pero ya estamos en un punto en el que tenemos que, y después de la cruda pues viene la reflexión, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Sí, valió la pena, nos sentimos todos mal con las circunstancias que estamos viviendo, y ahora viene el momento del aprendizaje. Y es ahí donde pues tendrán que participar todos los que están relacionados con esto, los que crean la infraestructura, los medios por los que pasa la información, ver hasta dónde tiene uno responsabilidad uno, hasta dónde tiene responsabilidad el otro, la gente, qué vamos a hacer para no, que no haya esta polarización, etcétera. Muchas preguntas salen de aquí. Pero el punto es, yo creo, o al menos esa es mi reflexión final, ya nos dimos cuenta que tenemos que hacer algo. Y a partir de este momento, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Este es el punto en el que vamos a estar en la nueva normalidad que vivamos a partir de que salgamos de esta pandemia. Les agradezco mucho su invitación y contestaré las preguntas que me correspondan en el chat. Muchísimas gracias, Javier. Jorge, por favor, si eres tan amable, tus conclusiones. Mira, es muy importante lo que mencionó Javier ahora, porque antes que una sociedad de la información y el conocimiento, somos una sociedad de datos. Los datos entonces están en todos lados. La economía de datos es una realidad. Lo que está atrás de los temas de la posverdad, de los chatbots, de los fake news, es una economía de datos. Es la gestión y la administración de los datos que con un análisis se transforman en información. Son cosas totalmente distintas. Por un lado está esta primer capa, que es la capacidad de recopilar datos. Mientras más recopilemos datos de todos lados, la capacidad de transformarlos en información será más importante. Pero ahora tenemos una ya desplegada, digamos que de manera, primero, muy cuidadosa entre algunos conocedores como Javier, pero pronto la inteligencia artificial será, digamos, propiedad también de un campesino en el campo, de una gente que está boleando zapatos afuera de nuestra oficina, podrá acceder a herramientas de inteligencia artificial para conocer a sus mercados. Entonces, el tema de fake news e insisto, de la posverdad en un mundo digital, es un tema que primero, no puede ir separado del mundo de la regulación, perdón, de la ley analógica, del mundo en el que vivimos. No tenemos que inventar el hilo negro. Buena parte de los tipos penales, de los tipos legales punibles, sancionables, ya están en los marcos jurídicos. El problema es que nos asustamos cuando hablamos del tema digital y entonces creemos que necesitamos en muchos sentidos nueva regulación o nueva ley. Lo mencionaba justamente Ernesto hace un momento. Pues denuncia, o sea, no tiene ningún valor que tengas 150 millones de seguidores y que crees que por haber denunciado en tu cuenta de 150 millones de seguidores, con eso el Estado va a actuar. No es así. Hace falta la formalidad de la ley, de la autoridad necesita tener el conocimiento legal y eso es formalidad. También debo de reconocer que hay una serie de acción, de actos y de tipos de ilícitos que ya necesitan ser tipificados. Sin duda alguna ya encontramos una nueva generación de delitos de tipo económico e incluso eventualmente que tendrían que ser revisados desde el lado de la libertad de expresión o desde el lado penal, porque las nuevas acciones y las nuevas cadenas de valor y de procesos en el mundo digital son mutables
de una forma incontrolable. Entonces, lo que tendríamos que hacer es no perder de vista que el mundo digital no es necesariamente un planeta aparte. Es una conducta social y de actuación que comienza en el mundo analógico, que comienza con la conexión. Y entonces es ahí donde tendríamos que empezar a generar una nueva generación de formación y de capacitación de autoridades, e insisto, de la sociedad misma. Yo agradezco, Octavio, Ricardo, la oportunidad de estar con mis colegas, a los que aprecio, a los que admiro y a los que les mando un abrazo digital. Gracias. Muchísimas gracias. Parece una metáfora muy trillada afirmar que los datos son el nuevo petróleo, y son mucho más. Hay quienes incluso afirman que es el principio de una nueva religión, el dataísmo, ¿no? Entonces, pues interesante el significado que van a tomar los datos que ya tienen y que van a tomar más adelante con el gran impulso de la inteligencia artificial, los escenarios del transhumanismo y el poshumanismo, que serían otro tema para otro evento que tiene que necesariamente organizar la Academia Mexicana de Comunicación. Cerramos también con no cerramos, nos hacen falta todavía las conclusiones tanto de Ramón Alberto como de Ernesto, y creo que ha sido, lo anticipo, una extraordinaria mesa, unos panelistas de primerísimo nivel. Yo he estado tomando notas y aprendo muchísimo de mis amigos y mis colegas. Muchas gracias. Ramón. A ver, yo quisiera retomar lo que tanto Javier como Jorge advirtieron. Me gustaría tener ese optimismo de Javier para decir que las cosas van a tomar ese curso. Y la verdad sí creo, no lo digo con una jiribilla ni nada. Me encantaría, soy gente optimista por naturaleza. Y también lo que decía Jorge, de la cuestión del imperio ya de los datos. Lamentablemente aquí alguien nos está demostrando que siempre tiene otros datos. Y mientras su propia gente en Hacienda nos dice que cayó la recaudación el día anterior, él dice que ya aumentó la recaudación, y nos dicen acá que las remesas subieron y acá nos admiten que las remesas bajaron. Entonces ya hay un pleito de datos. Yo me iría al fondo a una parte que siento que será tema para otra reunión de estas, con Ricardo y con Octavio, que es: las redes sociales tienen una situación muy especial de apelar más allá de la razón, y la especialidad de hoy es cómo entras a los sentimientos, a las filias y a las fobias de los que las utilizan. Y yo, como periodista que soy y como editor que he sido toda mi vida, siempre me guío por hacer un encabezado para tratar de identificar lo que estamos hablando. Y quiero cerrar preguntando, creo que Jorge fue el que habló mucho de las brujas de Salem y de todas estas cuestiones hogueras, que es cierto, hoy tenemos igual que antes en diferentes formas, pero más o menos lo mismo. Mi pregunta o mi titular sería: ¿quién tiene hoy el poder de poner la letra escarlata en un ser humano, en un político, en un empresario? Porque ese es el juego de hoy de las redes sociales, es cómo defenesto, cómo descalifico, cómo lo pongo a un lado y digo, aquí está, como lo hacían en esa época las brujas, la letra escarlata. Mientras te juzgaban, estabas ya con la letra escarlata y nadie se te sacaba. Yo me pregunto, desde los niños de la prepa o la secundaria, a los que les suben videos de bullying digital, hasta los políticos que justa o injustamente son bulleados o son puestos con unos u otros datos, ¿quién pone la letra escarlata? Y en ese sentido, dejo ya como último pensamiento, yo sí creo, también soy de la idea de Ernesto, de que tenemos, toda la vida lo pacté y lo platicamos mucho tú y yo, Octavio, cuando creamos esta situación del Grupo Reforma, desde el norte de Monterrey en los años 70 hasta la creación de todos los demás medios de comunicación, pasando por toda la parte digital, siempre he creído que los medios se autorregulan y que la verdad, una mentira puede vender muchísimos periódicos un solo día, pero muchas mentiras no pueden vender muchos periódicos muchos días. Pasará igual en las redes. Si tú te das cuenta de que hay un cierto sitio que está duro y dale con mentira tras mentira, pues dejas ya de buscarlo. Pero sí, eso es la gente que de una u otra manera tenemos la capacidad para poder discernir.
gente que no tiene esa fórmula y que le llegan así en tsunamis informativos, tantas cuestiones, pues algo se queda y algo se pega. ¿Y quién va a ser el que tenga esa capacidad? Pues yo creo que ahorita ya estamos entrando en ese péndulo donde el dinero, el poder del dinero, se está adueñando de ciertos rincones de las redes sociales y tenemos que impedirlo. Y para que eso suceda, tenemos que meter una mínima regulación, como está ocurriendo en todo el mundo, no para censurar, no para coartar libertades, sino para que haya un pago de consecuencias para aquel que de manera intencional, maliciosa, con un propósito específico, manipule, haga fake news o transite por el hecho de ponerle una gran letra escarlata a un partido político, a un político, a un empresario o a un preparatoriano. Excelente. Ernesto, por favor. Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que hemos señalado pues nos da o nos abre la pauta de seguir discutiendo. De las preguntas, yo retomaría un tema, ¿no? Hay una como recurrencia y se dicen, bueno, ante las fake news, entonces, que aparecen en las redes, los medios tradicionales son confiables, pues no necesariamente, pero sí son menos desconfiables en principio que la red. ¿Por qué? Pues porque hay una persona identificada, hay por lo menos mecanismos, pero siempre hay, aún en los medios de comunicación tradicionales, y ahí yo entraría a lo que decía Ramón Alberto, un tema sobre lo que en psicología se llama el sesgo confirmatorio. Es decir, como persona, siempre queremos tener un sentido de pertenencia a una comunidad, la que sea, para bien o para mal, roja, verde, la que sea. Entonces, voy a consumir los medios que más se ajusten a mis filias, a mis fobias, a mis gustos, y que me dé la versión de la realidad como a mí me gusta que la dé. Si la quiero de izquierda, pues lo voy a leer unos medios. Si la quiero de derecha, si la quiero más o menos a la mitad, es como la carne, ¿no? Cruda, bien cocida, término medio. Entonces, también tenemos ahí un problema que no es fácil, pero yo creo que el camino finalmente de empezar a resolver los temas es, pues como se ha señalado, debatiendo, discutiendo, y que en este ejercicio que hicimos hoy, yo creo que es bueno, porque en la medida que estamos contrastando y complementando con ideas, con argumentos, con reflexiones, pues finalmente ayuda a la deliberación pública. Y eso es lo que yo creo que se tendrían que hacer, este tipo de ejercicios de manera más frecuente. Sobre todo ahorita que se tiene mayor audiencia por la circunstancia que vivimos. Y pues no me queda más que agradecerles a los organizadores, a la academia, a Ricardo y por supuesto a Octavio, su amable participación y el gran honor de compartir este panel de lujo. Muchas gracias. Pues qué emocionante experiencia. Un ejercicio que afirma la importancia de la mirada compleja, abandonar nuestras obviedades obsoletas. Y si, como ocurrió en mi caso, espero que haya ocurrido con cada uno de ustedes, se han multiplicado las preguntas. Tenemos muchísimas más preguntas que hacernos después de lo que hemos escuchado. Los principios de coherencia en todo este sistema complejo pueden ser pues muy, muy diversos, pero ha sido una experiencia riquísima. Refrendo mi cariño, mi amistad, mi admiración a Javier, a Jorge, a Ramón, a Ernesto, y Ricardo. Qué inteligente iniciativa tuviste, qué oportuna, y ojalá que se repita. Es la presencia finalmente de la Academia Mexicana de Comunicación haciendo brecha, haciendo camino y transitando a través de diálogos donde no necesariamente estamos de acuerdo, pero finalmente lo que proponemos, lo que decimos, cobra significado, cobra sentido y nos hace preguntarnos sobre el peso que tienen estos difíciles días. Muchísimas gracias a todos. Ricardo, si quieres cerrar, por favor, si eres tan amable. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a todos los panelistas. Gracias, Octavio, por conducir esto. Escuchamos cosas muy importantes y lo que nos deja también es una gran reflexión de que necesitamos definitivamente más ejercicios de análisis para poder identificar cómo están impactando todo este manejo de las redes sociales, nuestro estilo de vida, nuestros valores, nuestros hábitos, y a partir de eso concientizar a la gente. Les agradezco mucho
su participación, a cada uno de ustedes, su tiempo, su valioso tiempo, y quisiera al público invitarles a participar a las 5 de la tarde en el foro que también continúa, con el cual concluimos este panel, que es a las 5 de la tarde, es el que conduce Sergio Sarmiento. Ahí los esperamos. Muy buenas tardes y nuevamente mi agradecimiento. Y el de la Academia Mexicana de la Comunicación por mi conducta. Muchas gracias.